Buenas noches. Nuevamente en el programa Doctor TV. Hoy día 24 de abril, hoy tenemos el programa 104 y como ustedes verán, tenemos ahí ya una jornada importante que se va a realizar, pues una jornada de actualización en cardiología. Esto van a tener varios temas de exposición, pues esto va a estar dado el 6, 7 y 8 de mayo del 2015, desde horas 18:30 p.m. en el auditorio número 1 del Colegio Médico de Bolivia. Van a participar en estas jornadas profesionales de bastante jerarquía. Están el doctor Ricardo Quiroga, el doctor Marcelo Lenz, el doctor Alexis Antesana, el doctor Roberto Lavadens, doctor Mario Roca, doctor Javier Solís, doctor Jesús Gómez, doctor Mauricio Arce, doctor Patricio Andrade, doctor Juan José Herrera y doctor Cruz Arias, y también la doctora Alexandra G. Como ustedes verán, se va a hablar de todo lo que es solamente patología o enfermedades cardiológicas. En este sentido nosotros vemos de que hay mucho interés y ustedes pueden tomar informaciones a la doctora Leili Ágreda al celular 71 23 32 37. Entonces, como primera instancia, estamos presentando estas características de esta jornada que nos toca justamente mencionarles. También tenemos un otro anuncio que darles a ustedes, querida teleaudiencia, y es directamente a través de la agrupación Vivir con Diabetes para el sábado 25, encontramos justamente esto. Si podemos nosotros mostrar a las cámaras, vamos a encontrar mejor forma. Complicaciones crónicas en diabetes, en pacientes con diabetes. Son talleres de alimentación para los pacientes y tenemos ahí la característica, el lugar donde se va a realizar, la fecha y la hora. Todos los pacientes con diabetes pueden tomar nota y asistir directamente a este taller. ¿Correcto? Creo que ya está mencionado esto y tenemos que seguir adelante con el programa. Un aspecto importante, y no sé si ustedes ya en Control Central tienen sobre el torneo de ajedrez realizado en el Colegio Médico. Ahí tenemos las imágenes. Bueno, es la clausura y queremos que vamos mencionando, es la clausura del torneo de ajedrez por el Día del Niño que se realizó en el Colegio Médico. Tratando siempre el Colegio Médico de estimular a nuestra niñez en este campo que es netamente un campo importante en el conocimiento y en el deporte ciencia. Ahí tenemos justamente la entrega de premios, las palabras de nuestras autoridades. Mil gracias por la presencia de los niños y de los padres de familia. Y profesor, vamos a seguir. Muchísimas gracias. A continuación, las palabras del maestro nacional de ajedrez, el profesor Julio García Solano. Profesor. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches, niños, señoras y señores. Doctor, quiero empezar. Y le voy a dar una medalla de premio a la perseverancia, porque otros niños no vinieron. Una aplauso para ellos. Profesor, un momento que se parece la otra. Muestra tu diploma ahí. ¿Qué es?
Pero no te tapes la carita, señora. Vamos. El resto lo hijito. Convoco a la niña Amaya Paz. Un aplauso para la niña. Como ustedes verán, ahí los niños recibiendo sus premios y hasta el premio a la perseverancia. Bueno, tenemos también, para que ustedes puedan llamar y poder estar en contacto, nuestras redes sociales. Nos gustaría que nos pasen las redes sociales y a través de esto ustedes puedan ya hacer sus solicitudes o hablar de alguna enfermedad. Y mientras tanto voy dando lectura al teléfono que ustedes puedan realizar las llamadas al 244-3413. ¿Ya? Ahí tenemos por Facebook, tenemos Doctor TV 2014 en Facebook. Tenemos en Google Doctor TV La Paz. Pueden ustedes comunicarse ahí, o en YouTube, en Doctor TV La Paz. Tenemos en Gmail Doctor TV 2014 @gmail.com. Y volvemos a reiterar, pues los teléfonos, ustedes pueden llamar al 244-3413 para cualquier consulta. Después de esto, nosotros tenemos el primer corte y después vamos a empezar a hablar de algo que es importante y que los vamos a mencionar más adelante. Así que, el primer corte. Gracias. Demasiado riesgo. Inseguridad total. Consecuencias severas. Completamente indefensos. Basta, alto, protéjase ya. No Sol. Protector solar gel transparente. No Sol. Protector solar pediátrico. No Sol. Protector solar color piel. No Sol. Protector solar normal. No Sol. Disfrute del día. Un producto toda piel y terreno. Creado por Márquez, línea dermatológica. Nuevamente regresamos después de este primer corte comercial y damos un consejo que es importante para la salud, el consumo de sal. Cuanto más consume una persona sal, más riesgos de tener problemas en la presión arterial ya y nos puede causar grandes problemas en otras estructuras. El consejo es no consumir mucha sal, menos presión arterial, menos riesgos de ataque cerebral, que son importantes para nuestra población. Ahora tenemos pues dos invitados, los cuales ya han pasado por el set, en este caso el doctor Adolfo Mamani. Buenas noches, doctor. Y también lo tenemos al doctor Daniel Miranda, pues el anestesiólogo, y pues ahora vamos a hablar de la campaña que se realizó el día viernes y desde el día viernes que se comentó y toda la semana se trabajó en eso.
Querido doctor, quisiéramos saber cómo ha ido esta campaña. Muy buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy buenas noches a todos los televidentes. Hemos tenido una muy buena recepción de la población. Hemos excedido las expectativas, la gente se ha volcado hacia los consultorios. Hemos tenido que seleccionar muchos pacientes y hasta el momento hemos tenido que ampliar incluso un poco más el cupo que teníamos previsto. Entonces, todavía tenemos pacientes programados hasta el día lunes. Menos mal, no hemos tenido ninguna complicación de los pacientes que hemos operado y en este momento están en proceso de recuperación. Todavía los tenemos citados para sus controles respectivos. Ya, perfecto. Entonces, como ustedes verán, señores televidentes, el programa y esta situación de estas cirugías dadas a nuestra población han sido un éxito. Estamos extendiendo hasta el día lunes, pero ya no se hace la clasificación ya de pacientes, ya están programados. Exactamente, sí, ya están programados porque hemos tomado las previsiones como para hacerlo pausadamente y con calma y para que no tengamos complicaciones entre paciente y para que también los pacientes estén confortables en los ambientes que tenemos en la clínica. De tal manera que hemos inicialmente programado martes y jueves, pero ahora hemos programado algunos pacientes para el día lunes, para que ellos estén cómodos dentro de la capacidad que tiene la clínica, ¿no? Perfecto. Sí. Dentro de esto, evidentemente, hemos tenido que trabajar también con todo un equipo. Y dentro del equipo está el doctor Daniel Miranda, quien es el anestesiólogo. Y bueno, vamos a hacer algunas preguntas, doctor. ¿Cuáles son las características que tiene que tomar usted como anestesiólogo para someter una anestesia a un niño? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con el canal. Y bueno, las características que debe reunir un paciente para ser seleccionado para este tipo de procedimientos, me refiero a procedimientos en cirugía ambulatoria, ese es el término. Son pacientes que no deben presentar patologías complejas, de preferencia pacientes que tan solo presenten como causa quirúrgica el motivo de su intervención. Hemos tenido pacientes que han sido sometidos a procedimientos de circuncisión, procedimientos de orquidopexia y hernioplastia. Estos pacientes han oscilado en edades entre los 2 años y medio y los 14 años. En esos pacientes, a Dios gracias, bueno, pues no hemos tenido ningún tipo de complicación, todos han sido llevados bien. Y bueno, pues como el nombre de inicio les dije, ¿no? Es un procedimiento ambulatorio, el paciente prácticamente retornó a su actividad o a su domicilio en el mismo día de la intervención. Perfecto. En estos pacientes, doctor, se tienen que tomar algunas medidas. Por ejemplo, sabemos que vamos a dar anestesia y cuando hay anestesia se tiene que dar ayunas en un tiempo determinado. Esto, después de la cirugía, ¿a las cuántas horas se puede retirar ya el paciente? Eso se llama ambulatorio, ¿correcto? Así es, así es. Bueno, un procedimiento quirúrgico, cualquier procedimiento quirúrgico sabemos que necesita un periodo de ayuno. Respetando el periodo de ayuno que oscila entre 4 y 6 horas dependiendo de los líquidos que hayan podido ingerir los pacientes, y tras la intervención quirúrgica los pacientes llegan a ser externados a las 3 a 4 horas aproximadamente, dependiendo de la complejidad del procedimiento quirúrgico. Probablemente los pacientes más grandecitos han tenido un periodo de recuperación un poquito más prolongada, porque ya la patología establecida en ellos era pues un poquito más compleja de resolverla. Como bien decía el doctor Adolfo Mamani, el tratar estas patologías es ideal hacerlo en un grupo de pacientes de corta edad. Es decir, detectar el problema en pacientes alrededor de los 2 años. Obviamente los pacientes son excelentes candidatos para, en ellos sí, el término de cirugía ambulatoria sea bien empleado y bien entendido, ¿no? Perfecto. Querido doctor Mamani, ha debido tener usted en esta campaña
algún caso más complicado que otros más simples. ¿Cuál ha sido más o menos, o alguno de los casos más complicados que nos podrías relatar? Bueno, siempre en el caso de las fimosis, por ejemplo, que es el tema que vamos a avanzar más adelante, hay que valorar la funcionalidad, ¿no? Es decir, si el paciente tiene infección, si el paciente puede orinar bien, si el paciente tiene el prepucio demasiado cerrado y sobre todo la edad del paciente. Entonces eso nos da ciertas determinantes para la cirugía, mediante las cuales uno hace algunos procedimientos extras o adicionales y se prolonga en el tiempo quirúrgico. Entonces pacientes requieren algunas maniobras que pueden prolongar un poco su estadía, es decir, correr el riesgo de que puedan sangrar, sobre todo ser propenso a un poquito más de infecciones, porque hacemos un poco más de incisiones, de cortes para poder modelar, digamos así, y quede bien toda la parte de la piel del penecito. En este caso, en esta campaña no hemos tenido esas excepciones, más bien la mayoría ha entrado dentro de lo que habitualmente tenemos en cuanto a las fimosis. En cuanto a la criptorquidia, sí, porque como habíamos explicado la anterior semana, mucho depende de dónde se encuentra el testículo. Y debemos recordar que el testículo viene desde dentro de la cavidad abdominal cuando el niño está en formación en el vientre de la madre. Por lo tanto, al descender, también desciende su cordón. Es decir, la arteria viene desde aquí, tiene que ser larga. Pero cuando el testículo no está en el lugar adecuado, es decir, está muy arriba, también la arteria está cortita. Entonces, tratar de ponerla en su lugar es difícil porque la arteria se estira, ¿no es cierto? Y puede correr el riesgo de que el testículo ya no reciba una buena irrigación, es decir, no llegue mucha sangre al testículo. Esos casos hemos tenido. Se ha prolongado el tiempo quirúrgico, es decir, hemos tardado un poco más en la cirugía, se utilizan un poco distintas maniobras para tratar de que eso llegue al lugar adecuado, pero menos mal, si bien hemos extendido el tiempo de la cirugía, no hemos tenido complicaciones que en muchos casos se esperan en nuestros pacientes. Esto se espera sobre todo en niños mayores porque el espacio que debe recorrer y la elasticidad de los tejidos es menor, entonces estos niños se complican con más facilidad. Es fácil operar a un niño, digamos, entre comillas, es más fácil operar a un niño de 2, de 3 años, y en un niño de 10 años ya se nos complica, los testículos son más chiquitos, ya están más atrofiados, es decir, no han crecido muy bien. Aparte de eso, le estiramos la arteria, nos corre el riesgo de perder el testículo. Entonces, bajo esos riesgos se hace la cirugía y, bueno, lo que queda es controlarlos, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, a los 3 meses, 6 meses, 1 año, se los controla hasta la pubertad. Entonces, después de la cirugía, ¿estos testículos pueden volver a regresionar? Existen casos en que la cicatrización hace que el testículo ascienda. Sin embargo, actualmente tenemos técnicas en las cuales aseguramos que el testículo se quede fijo ahí y evitamos la regresión. Entonces, hay casos descritos dentro de los libros y casos publicados en los que sí ascienden los testículos, sin embargo es una gran minoría, ¿no? Personalmente no he tenido hasta el momento, en los años en los que he estado trabajando con estos pacientes, un caso similar. Sin embargo, hay casos en los que lo siguen por 20 años, 30 años, donde sí ha habido un poco de retorno. Esto se tiene que evitar controlando a los pacientes, ¿no? Perfecto. Doctor Miranda, sabemos que siempre dar una anestesia a un niño es más complicado, creo, que para un adulto. ¿Qué complicaciones usted pensaría que debería tener un niño si es que se presenta con algún problema? Por ejemplo, le pongo el ejemplo, si hay un problema pulmonar o resfriado, ¿ese niño puede ser operado? Bueno, una de las pautas a tomar en cuenta para realizar una cirugía en pacientes pediátricos es justamente que no presenten problemas respiratorios. Con esto nos referimos a problemas de resfríos y obviamente de ahí para abajo pues tenemos una gama diversa de problemas. De ahí que, por ejemplo, en la campaña que se ha realizado hemos tenido mucho cuidado en la selección de pacientes que no presenten al momento de su evaluación problemas respiratorios, que puede ir desde un simple resfrío hasta un problemito un poco más extenso.
Las complicaciones que se pueden presentar o se pueden esperar en un paciente que presente un cuadro en la vía aérea, un cuadro infeccioso, es que tengamos una estrechez en el momento de realizar una intubación, por ejemplo, y podamos tener la complicación de un edema a ese nivel, que en el postoperatorio va a repercutir en una dificultad para respirar, probablemente problemas de disfonía en el niño, que obviamente son pasajeros, pero pues que sin lugar a duda en quirófano nos ponen los pelos en punta, ¿no? Eso es evidente. Entonces, doctor Mamani, para ya terminar esta primera parte de lo que era la campaña, de lo que era la criptorquidia, la parte de anestesiología, esta campaña ha terminado con un éxito. Entonces, yo creo que en el próximo sector vamos a hablar sobre algo más que ya estuvo tocando el doctor Mamani, que es la fimosis, un tema bastante importante y donde nosotros a la población podemos pedirles que puedan llamar también al número telefónico 244-3413 después de este corte comercial, y regresamos para hablar del siguiente tema, que es la fimosis. Demasiado riesgo. Inseguridad total. Consecuencias severas. Completamente indefensos. Basta, alto, protéjase ya. No Sol. Protector solar gel transparente. No Sol. Protector solar pediátrico. No Sol. Protector solar color piel. No Sol. Protector solar normal. No Sol. Disfrute del día. Un producto toda piel y terreno. Creado por Márquez, línea dermatológica. Volvemos nuevamente con ustedes y hablamos nuevamente con un consejo que es importante: hacer ejercicios. Hacer ejercicios por 30 minutos día puede contribuir a la pérdida de peso, lo cual a su vez puede reducir la presión sanguínea. Y esto va a ayudar a evitar cualquier cantidad de enfermedades que uno tenga, presión arterial, problemas de sobrepeso, pero lo más importante, haga ejercicios por lo menos 30 minutos diarios. Pasando ya a otra cosa, tenemos también acá un producto gracias a Laboratorios Márquez. Es el producto de Nosol. Nosol, un producto que sirve para cuidar justamente su piel, máxima protección solar. La gente que trabaja en la exposición al sol tiene que utilizar esto para evitar problemas de cánceres, problemas de irritación de la piel. Entonces, Laboratorios Márquez, el responsable de cuidar su salud en la piel. Tenemos una llamada, la señora Marlene Flores, por favor, adelante, señora. Hola, buenas noches. Quería hacer una consulta. Adelante, señora. Sí, tengo un niño de 10 años que tiene
el prepucio pegado, ¿no? Lo que llaman normalmente la telita. Y lo llevé al control médico y me dijeron que eso iba a ceder por las vías normales, ¿no? Cuando mi niño tal vez tenga su primera relación, o bueno, cuando sea adulto, ¿no? Ya. Yo quisiera saber si es que necesita él alguna cirugía. Bueno, esa era mi pregunta. Ya, muchísimas gracias, señora. Aquí el doctor Mamani nos va a dar una orientación para que usted pueda seguir esto. Doctor Mamani. Bueno, yo creo que para responder a las señoras, que se mantenga atenta al programa, porque es precisamente de lo que vamos a hablar, y para aclarar todas las dudas de todas las mamás seguramente que tienen, y porque es un tema bastante controversial, que yo creo que hay que tratarlo hay que enfocar desde diferentes ámbitos, pero principalmente nosotros nos basamos en hechos científicos y en trabajos de investigación que se han ido realizando a lo largo de todo este tiempo para el beneficio de la población. Entonces eso es lo que vamos a precisamente es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, que esté atenta, vamos a responderle más adelante. Yo quisiera que usted nos diga qué es la fimosis, yo creo que en palabras sencillas también, para que la población nos pueda entender perfectamente, y si tenemos alguna imagen, usted va solicitando, por favor, doctor. Muy bien, si nos pueden pasar las imágenes, nosotros vemos precisamente lo que la querida señora mamá nos había anticipado, ¿no? La fimosis se trata de una estrechez del prepucio, como lo vemos ahí. Todos los niños, la mayoría de los niños vienen con estrechez prepucial. Hay un pequeño porcentaje de 0.04% de la población, es decir, de cada 1000 niños, 4 pueden nacer con el prepucio pelado, como decía la mamá, ¿no es cierto? Es decir, se le puede remangar el penecito. La mayoría nace con el prepucio cerrado, y esto tiene una razón de ser. Si pasamos la imagen, por favor. Habitualmente las mamás a corta edad, obviamente los niños mensualmente, a medida que van creciendo, van al médico, y los médicos, he notado sobre todo en Bolivia, que dan malas recomendaciones acerca del cuidado del pene, ¿no? Es por esa razón que nos preocupa a nosotros bastante, porque muchas veces han venido complicaciones de este tipo, y a los médicos recomendarles un poco acerca de estos cuidados. Siguiente, por favor. Miren, los niños, ya habíamos anticipado, nacen con no un problema, sino un estado normal, digamos así, fisiológico, ya que la cabecita del pene, que se llama glande, en el momento del nacimiento no está maduro. O sea, la piel del pene todavía tiene una falta de maduración, y lo protege el prepucio, la piel. Y esto obviamente tiene una razón de ser. Dios lo ha hecho así porque el niño, al ser en ese momento, entre comillas, incontinente y no controlar las micciones, va a utilizar pañales de tela, pañales desechables, y obviamente el contenido de la orina puede dañar el glande. Entonces le ha dado una protección, que es el prepucio. Habitualmente esta maduración tarda 2 años. ¿Qué significa eso? Que hasta los 2 años la madre ni ninguna otra persona tendría que tocar el pene. Pero muchas veces consejos de los familiares, la mamá, el papá muchas veces preocupado dice, esto no es normal, el mío no es así. Entonces el del niño tiene que estar pelado, ¿no es cierto? Entonces muchas veces no, remanguémoslo, lo tocan, les tratan de remangar y vienen con las complicaciones. Y muchas veces algunos médicos desinformados hacen lo propio. Entonces la población, y muchas, sobre todo las mamás, vienen muy preocupadas por este problema. Yo creo que es un tema que hay que ahondarlo, porque muchos médicos piensan que al estar cerrado ese lugar puede traer problemas en la micción, es decir, al orinar. El niño va a tener problemas al orinar, le puede traer problemas de infección urinaria sobre todo, y eso les preocupa. Vemos aquí una imagen de las 3 complicaciones más importantes. Es decir, estrechez prepucial, ahí vemos el penecito estrangulado, que es la parafimosis, y cuando no sale la cabecita, que es la fimosis, ¿no? Si vamos a la siguiente imagen, las mamás muchas veces van a notar en los niños, a partir del año de edad hasta los 2 años, unos bultitos alrededor de la cabeza del pene. Esto es algo natural, porque a los 2 años
la naturaleza del niño mismo, al estar pegadito el pene y al recibir el influjo de las hormonas en su cuerpo, hace que elimine un líquido que es vital durante toda la vida del hombre, que lubrica la cabeza del pene. Este líquido se llama esmegma. Es una secreción en realidad que a medida que va avanzando el tiempo se va acumulando como perlitas, como bolitas alrededor del penecito. Y muchas veces las más preocupadas dicen: se ha reventado la pus porque ha botado ese líquido blanquecino, o a veces como queso podrido, macerado, ¿no es cierto? Pero es algo natural, porque a medida que va acumulándose este esmegma, hace que esta piel se separe de la cabeza del pene, del glande, y obviamente, naturalmente, se abra, ¿no? Nosotros en el cuartel muchas veces es cartucho, porque dicen es virgen, ¿no es cierto? El niño virgen siempre va a nacer así. Por eso es que la mamá decía, no, le han dicho desde su primera relación, y es verdad. Los niños habitualmente tienen adherencias balanoprepuciales, que significa que la piel está pegada a la cabecita del pene. Esa es su virginidad. Entonces el niño no debería de ser tocado, sino en su primera relación, habitualmente, como sucede en las mujeres, el himen, en el varón, las adherencias balanoprepuciales, se terminan de desprender. Ese debería ser el ciclo natural, pero muchas veces no ocurre así. Si vamos a la siguiente imagen, miren, muchas veces los médicos, por diferentes razones, por eso decía, es algo, un motivo muy controversial en diferentes países, los médicos recomiendan, no, hay que pelarles, o a veces hay que hacerle circuncisión sin una indicación propia, o a veces por religión. Vamos a la siguiente. Cuando el niño está así, con estenos, tiene más de 2-3 años, en ese momento sí le podemos decir, probablemente tenga una indicación quirúrgica, o sea, tiene que operarse, porque ese prepucio ya ha terminado su ciclo de maduración y ha sido erróneo. Entonces, en ese momento ya tiene que operarse. Sin embargo, muchas veces llegan así a consecuencia de que las mamás, los amigos, las amigas, las abuelas o los médicos han recomendado hacer retracciones. ¿Qué significa? Le va a ir pelando, señora, mamá, a su niño, le va a ir remangando el penecito. Y al remangar el pene, y como esa piel no está madura, hacen que tengan pequeñas cicatrices alrededor que va cerrando el prepucio, y en ese momento sí el niño ya necesita una cirugía. No debería de necesitar, pero ya como pasó ese tiempo en el que la mamá ha estado haciendo los ejercicios que les recomiendan, entonces se forman las cicatrices y se cierra y se forma la fimosis verdadera. La fimosis verdadera la evaluamos a partir de los 2 años de edad, y a partir de los 3 años, cuando ya el niño ha dejado el pañal, empezamos con las cirugías, si es que requiere. Si vamos a la siguiente imagen, miren, he visto muchos casos realmente de niños que vienen a la consulta complicados, porque les hacen ese famoso remangado, a veces en consultorio, les ponen cremitas, o a veces directamente de forma inesperada les remangan el pene, y eso en los niños menores de 2 años está contraindicado totalmente. En los niños mayores sí hay procedimientos en los cuales, con anestesia local y con la previsión y con el consentimiento del niño, se puede realizar lo que nosotros llamamos balanolisis, que es el desprendimiento de las adherencias. No en todos los casos está indicado. Está indicado en los casos en los que el niño no esté miccionando bien, es decir, no orina bien, tiene alguna dificultad, ha tenido infecciones, porque a consecuencia de esto el niño tiene mucho escozor, ¿no? Porque se ha acumulado mucho esmegma, entonces se hurga el penecito a cada momento y se produce infecciones, más de 3-4 infecciones al año, entonces hay que hacerle un desprendimiento, porque no podemos esperar más tiempo que sigan las infecciones. Más el niño tiende a hurgarse después de haber salido a jugar con tierra. Exacto, y todo eso, entonces nos lleva a problemas mucho mayores. Exacto, ya que el niño va a caminar, ya no va a tener pañal, va a tener la libertad de hurgar las cosas, produce el escozor en el pene, directamente la mano ahí, y ustedes van a notar, los niños de esa edad generalmente están con la mano ahí, ¿no? Las mamás se están pelando el plátano, entonces están hurgando, y muchas veces las cicatrices que producen ahí hacen infecciones. En esos casos en los que los niños tienen muchas infecciones, sí se puede realizar el desprendimiento. En los otros casos
Yo personalmente lo considero innecesario porque es algo natural que Dios ha cursado durante el tiempo hasta que el niño tenga una relación sexual, ¿no es cierto? Las adherencias no son anormales, es decir, el niño no tiene que estar pelado completamente. El orificio de salida de la orina, que se llama meato, sí tiene que estar descubierto. Si en algún momento eso está obstruido, sí tiene indicación de desprenderlo. Pero si no está descubierto después de los 3 años, o sea, si no está descubierto, en ese momento le hacemos el procedimiento, y si está descubierto, bueno, hay que esperar a que el ciclo natural dé curso, ¿no es cierto?, hasta que el niño pueda madurar completamente. Bien, y en el aspecto religioso, doctor, sabemos de que en otros países se les realiza la circuncisión a varios niños y a una determinada edad, como los judíos, por ejemplo. Ellos toman un concepto, por lo menos esto, de evitar seguramente el cáncer, y que en nuestro medio he visto y he escuchado esto con las mamás, ¿no? Es decir, hay que hacerles la circuncisión porque evitamos así el cáncer, ¿no? Entonces, la medida es a partir de los 2 años. Si vamos a la siguiente imagen, me parece que está ahí, bueno, ahí está una reducción de una complicación que se llama parafimosis, que se puede hacer en el consultorio. Si nos vamos a la siguiente imagen, habitualmente, o sea, el tema es uno, religioso, como el de los judíos, y varias tribus africanas y norteamericanas en México, sobre todo la adoptan. La razón religiosa es un pacto de sangre con Dios, ¿no es cierto? Pero en realidad no es una circuncisión propia, sino les hacen un pequeño corte para que puedan exponer la cabeza. Sangra el niño, pero no es una circuncisión propia como se hace de manera quirúrgica, como nosotros la hacemos, como la vamos a ver más adelante. La otra profiláctica... Perdón, doctor, tenemos una llamada telefónica. La señora Liz Quirós, por favor. Hola. Aló, buenas noches, señora. Adelante con su pregunta, por favor. Muy buenas noches. Tengo una pregunta justamente sobre el tema de la fimosis. A mi hijito ahorita tiene 1 año y medio. Desde apenas nació me dijeron que no le toque el penecito para nada. A los 6 meses me dijeron que parecía que tenía fimosis, entonces que le vaya tratando de retraer la piecita, pero estaba totalmente cerrado. Ahora, como tiene 1 año y medio, sigue cerrado y me dicen que pueden tratarlo con unas cremas, no sé, que tal vez no necesite cirugía. No sé si es que existe tratamiento de las cremas, doctor, o directamente tiene que ser cirugía. ¿Cuánto tiempo tiene su hijo? 1 año y medio. 1 año y medio. Entonces, la mamá no ha estado muy atenta, ¿no es cierto?, a lo que hemos dicho. La recomendación es que no los toquen hasta los 2 años. O sea, no se debe tocar eso hasta los 2 años, porque hasta los 2 años madura el glande del pene. La piel es una similitud que decían, es como el párpado para el ojo. Imagínense ustedes, sin el párpado, ¿qué pasaría con el ojo? Se seca, ¿no es cierto? Necesita lágrimas. Lo mismo pasa con la cabecita del pene. Entonces, tiene que estar cubierto hasta su maduración, tiene que estar cubierto hasta los 2 años, y de los 2 a los 3 años, que es la época en la que se quita el pañal, se va valorando al niño. Entonces, hasta los 2 años no se debe realizar nada, absolutamente nada, ni retraerles, ni hacerles ninguna maniobra, sobre todo de lo que recomiendan los ejercicios de retracción, de esfuerzo, de cremitas, nada, porque a partir de los 2 años es que el mismo cuerpo produce estas hormonas que hacen que el esmegma libere estas adherencias. ¿Entiendes? Es algo fisiológico. No vamos a esperar que esto sea anticipado. O sea, está prohibido utilizar cremitas antes de los 2 años. A partir de los 2 años, los 4 sí. Muchos médicos recomiendan a nivel internacional utilizar sobre todo corticoides. En el caso de que estos niños no tengan esas perlitas de esmegma que habíamos dicho, o que uno no note, no está evolucionando muy bien, le daremos las cremitas para estimular a las glándulas a que produzcan el esmegma y de esta manera se libere la cabecita del glande. Pero esa es la respuesta concreta que le podemos dar a la señora. Bueno, seguiremos, estábamos viendo la siguiente imagen, ahí tenemos. Claro que sí, la manera profiláctica en la que sobre todo los estadounidenses han empezado
a utilizar el Plastivel, que es un aparato que se coloca en el pene, inmediatamente nace el niño. Ellos han visto con mucho terror, digamos, el surgimiento de lo que es el SIDA sobre todo, y como una medida profiláctica han establecido la circuncisión forzosamente a todos, y posteriormente ya esto se ha retirado. Sin embargo, por tradición, digámoslo así, muchas instituciones, casi el 70% de Estados Unidos, les hacen la circuncisión, a consecuencia de que cuando el prepucio es largo tiene más posibilidades de contraer infecciones sexuales, ¿no es cierto?, de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque el prepucio retiene esa secreción que se queda después de la relación. Entonces ellos han logrado disminuir 67% la posibilidad de contraer SIDA mediante esta medida, y a la vez, obviamente, mediante la transmisión del papilomavirus previenen el cáncer de pene también mediante la circuncisión. Pero es una medida que la han hecho profiláctica, que actualmente hay muchos movimientos que están en contra de la profilaxis en cuanto a la circuncisión. Nosotros en Bolivia hacemos el tratamiento, ¿no es cierto? Cuando un niño tiene fimosis a los 3 años, y aconsejamos la circuncisión como una medida preventiva para evitar las infecciones urinarias y el daño renal que puede ocurrir en estos niños, porque como está cerrado el orificio, los niños no pueden orinar, se acumula la orina ahí alrededor como un globito, hacen esfuerzo los niños, entonces en ese momento sí está indicado operarlos. Antes de ese tiempo no, porque el prepucio en realidad está pegado, no está cerrado, o sea, la piel no es la que está cerrada, sino está pegadita la piel a la cabeza del pene. Entonces eso no se libera hasta antes de los 2 años. Creo que tenemos una llamada. La señora Mariela, por favor. Buenas noches, señora Mariela. Buenas noches, doctor. Yo tengo una consultita. Mi hijo tiene 5 años y 9 meses ya. Y hace unos meses he llevado a su médico, y él por un escozor que él tenía, le sufría mucho. Señora Mariela, le pediríamos que pudiera hablar un poquito más alto. Hola. Sí, por favor, un poquito más alto, por favor, para que le escuchemos. Hola. Aló, adelante. Buenas noches. Mi niño tiene 5 años y 9 meses. Hace unos meses he llevado a su médico porque él tenía mucho escozor. Entonces el doctor me indica de que su partecita no estaba del todo abierto y necesitaba una cirugía. Entonces yo quisiera saber qué tan cierto es esto, que si él necesita realmente la cirugía o hay otro tratamiento. Bueno, doctor. Bueno, hay que diferenciar entre 3 cosas importantes, ¿no es cierto? Uno, que son las adherencias balanoprepuciales, que el médico las identifica porque son partes pegadas de la piel en el prepucio. Segundo, es la estenosis prepucial. ¿Qué significa? Que la cabecita del pene se descubre, pero hay un anillo que lo estrangula. Pero este anillo logra subir y bajar. Eso se llama estrechez prepucial. Hay el riesgo de que en algún momento el niño, como habíamos dicho, juega, hurga todo, no se lava las manos, se hurga, produzca una infección y ese anillo lo estrangule la cabecita, el glande. Y en ese momento se produce una parafimosis y de urgencia al hospital. Entonces, algo que tratamos de prevenir, por eso esa situación sí se opera. Y la otra es cuando definitivamente después de los 3 años la cabecita no logra salir y nosotros vemos que la piel está totalmente cerrada, en la fimosis verdadera, esos pacientes sí se operan. Pero eso requiere obviamente de una valoración del médico y especialmente del cirujano pediatra, que es el que más trata a estos pacientes, ¿no es cierto? El que en realidad va a tratar al urólogo pediatra o el cirujano pediatra, es el que los ve cotidianamente y ve muchas veces las complicaciones que ocurren a consecuencia de los consejos que se dan o las retracciones forzadas. Entonces, habría que ver cuál es el caso de la mamá. Probablemente se trate de una estrechez o una fimosis que requiera sí realmente cirugía, ¿no? Perfecto. Bueno, yo creo que tenemos bastante clara la película en este caso sobre lo que es la fimosis, y yo creo que antes de despedirnos del programa vamos a pedir al doctor Adolfo Mamani que dé las últimas recomendaciones a las mamás para decir qué es lo que se tiene que hacer en casos de emergencias para este tipo de enfermedades.
resumiendo, las recomendaciones más importantes de la mamá, para los que no estaban atentos o no estaban en el canal, sobre todo, uno, el penecito no se toca del niño hasta los 2 años de edad. Se espera hasta los 2 años de edad, a partir de los 2 a los 3 años se valora cuál es la conducta, tal vez se puede utilizar algún tratamiento, sobre todo cremas que recomiendan los médicos durante ese periodo, y a partir de los 3 años que ya tendría que tener la maduración suficiente del prepucio, ya se recomienda la cirugía. Entonces, a las mamás sobre todo no retraigan los penecitos de los niños, ni de forma forzada, sobre todo, no se deben hacer retracciones forzadas. Sí, en los casos de los que estén utilizando cremas y la retracción sea posible sin esfuerzo, en esos casos sí se puede realizar. Entonces los médicos, los cirujanos pediatras van valorando esa situación, y si es que el médico cirujano les recomienda, cirujano pediatra, realizar las cirugías, no es una situación de urgencia, pero es para prevenir infecciones, sobre todo a partir de los 3 años, parafimosis, que son situaciones de extrema urgencia muchas veces, que llegan los bebés con los penes estrangulados, con el riesgo de perder, con el riesgo de morirse el penecito, ¿no es cierto?, de necrosarse. Entonces esa es una situación terrible, porque muchas veces es inevitable, ya uno hace el corte para liberar eso, pero es muy tarde, no recupera. Entonces, para evitar todo eso, tiene que hacer oportunamente la cirugía a partir de los 3 años. Principalmente las recomendaciones, la máxima recomendación que yo les haría para evitar todas las complicaciones a ese respecto es que los niños siempre se laven las manos después de jugar todo. Los niños entre 3 a 5 años se lavan las manos, porque ellos siempre van a estar hurgándose el penecito, y así de esa manera evitan las complicaciones, y periódicamente ellos vean cómo está su penecito y aséenles alrededor, ¿no es cierto? Así es. Lo más importante. Bueno, creo que hemos llegado al final. Doctor Mamani, muchísimas gracias. Doctor Miranda, muchísimas gracias. Vamos a estar en el siguiente programa el día lunes, y esperemos que les haya gustado el programa. Realmente esperemos que les haya gustado. Seguimos aprendiendo medicina. Somos médicos, pero seguimos aprendiendo diariamente, y esperemos de que los próximos programas también sean de su agrado. Muchísimas gracias, hasta el día lunes, y con nosotros hasta el día viernes.